Hola a todos, soy Abraham García, como ya sabéis, estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y bueno, pues esta es nuestra clase semanal con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Qué lindo estar contigo. Y Todo bien. bueno, Vamos hoy con una... estudiando nuestra porción de la peralla. Está Hoy, bien, preparándonos para la peralla de la semana. hoy tenemos una relativamente famosa, ¿no? Porque es Pinhas. Sí, eso. Por eso le Pinhas, el gran héroe de la peralla. Vamos, El gran héroe. Vamos a verlo. vamos allá. Y al final fue elegido con Gadol. Bueno, vamos a ver todo, de a poquito, ¿eh? Venga, Vamos a analizar primero los temas de la peralla, como siempre, sí, para vamos. que veamos un poquito global. Los temas de la peralla. Pinhas, mediante su acto, detiene el enojo y la plaga de Dios. ¿Está bien? Eso es gracias a lo que hizo, que es al final de la peralla pasada, pero acá es el premio, ¿no? Como Dios lo recompensa y lo que Dios dice. Gracias a él se salvó el pueblo. Segundo punto, el pacto de Dios con Pinhas como recompensa por su celo a Dios. Tercer tema, el orden, la orden que da Dios de vengar a Israel. Fíjate que Dios dice que hay que vengar a Israel y guerrear contra los midianitas que arrastraron al pueblo de Israel a hacer idolatría. Cuarto tema de la perashá, el censo del pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Otra vez tenemos un censo. Dijimos que en Parashat Midbar, ¿no? Hay muchos censos. Acá tenemos otro censo. La forma en que se asignará la tierra a cada tribu y a cada familia de cada tribu, también es interesante. Y las hijas de una familia famosa ahí en Israel, de Tzelobhad, no sé si es famosa, una se hizo famosa, a lo mejor se hizo famosa porque la tenemos en la Torah, pero las hijas de Tzelobhad que reclaman su herencia por no tener hermanos que heredan a su padre. Eran todas mujeres y bueno, ¿y qué? Entonces, y Dios le dice exactamente, la orden a Moshe para que vea la tierra desde lejos, pues no va a entrar allí, ahí también. Y dos temas más. La designación de Yehoshua para que dirija al pueblo de Israel, o sea que luego de Moshe Rabenu, el encargado de dirigir va a ser Yoshua, por eso es el libro que viene enseguida después de la Torá, ¿no? Sefer Yoshua. Y al final de la perashá tenemos también los sacrificios diarios y los korbanot o los sacrificios festivos, también de los días de semana y también de todos los hagim, de todas las fiestas, todos los korbanot que se hacían en todas las fiestas aparecen al final de nuestra perashá. ¿Está bien hasta aquí? Sí, perfecto. Esos son todos. Perfecto. Estos serían todos los temas de la perashá y ahora nosotros nos vamos a dedicar especialmente a el celo de Pinhas o el amor de Pinhas a Hashem y, como dijimos, el gran héroe de esta perashá es Pinhas. Vamos a leer desde el capítulo 25, muy bien, versículo 1 de la semana pasada, de la perashá pasada, y vamos a ir ya entrando en 7, 8 pesuquín nuestros de esta perashá. Pero como todo es un mismo tema, vamos a leer el texto primero y planteamos las preguntas, como hacemos siempre, ¿está bien? Primero leemos el texto, profundizamos, vemos que hay muchas preguntas que hay que contestar y ahí empezamos a contestar y analizar, hacer la clase basados en las preguntas que hicimos sobre el texto que tenemos analizando. Vamos. Capítulo 25, versículo 1. Y se asentó Israel en Shittim. ¿Está bien? Ah, ¿vos de dónde trajiste? Y aquí un varón a No, los no, hijos no, de no, Israel. aquí. Moraba se asentó. Ah, perfecto, ahí. Y se asentó Israel en Shittim y comenzó el pueblo a prostituirse con las mujeres de Moab. Y ellas llamaron al pueblo a las ofrendas para sus dioses. No se entiende nada, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Sí. Y un poco más y ahora. Y el pueblo comió de ellas y se arrodillaron a sus dioses. Obvio que esto que son dos pesukim o tres,
no es que pasó en una hora, en media hora. Puede ser que esto haya sido meses, ¿está bien? Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto tiempo, pero acá la Torá lo relata en resumen. O sea, primero se asentó Israel en Shittim, ya no dice la zona, que es limítrofe, ¿está bien? ¿Se acuerdan que Israel había contestado la zona de Og, Melech Habayán y Sihón Melech Amoré, y están en el límite con Moab? El límite con Moab. Ellos se asentaron en Shittim. Muy bien. Eso habrá llevado mucho, mucho tiempo, y ahí se hacían. Y comenzó el pueblo a prostituirse con las mujeres de Moab. Obvio que eso no empieza de un día para el otro, y hay que ver qué pasó. Pero lo que acentúa es que ¿quién se prostituye? El pueblo. El pueblo, dice. Es Con las raro mujeres también, de ¿no? Moab. Una forma extraña de ¿Eh? contar la historia, que es una forma extraña de contar la historia, porque Sí, yo digo que por eso los Pesukim no están ahondando en todo lo que pasó. Ya me van directo al grano en algo que pasó en meses, pero terminó en este punto, el grave, que es prostituirse. Y ellas llamaron al pueblo a las ofrendas para sus dioses. O sea que esto de la prostitución ahí con las mujeres, de repente tiene que ver algo con idolatría, ¿no? Porque dice que ellos hacen ofrendas a sus dioses. Y el pueblo, sigue diciendo, el pueblo, presta atención, el pueblo, Am en hebreo, comió de ellas, come de esos sacrificios. Todavía no dice que hicieron idolatría. Y ahora dice, y se arrodillaron a sus dioses. O sea, acá no solamente está en la prostitución, sino terminan haciendo idolatría. Tremendo. No se entiende qué pasó acá. Por ahora, ¿no? Sigo. Y se apegó Israel a Baal peor. Ahora no dice el pueblo, dice Israel. Sería como los más importantes, o Israel. Aquí se apegó y ahora me dice el nombre de la idolatría. Baal peor. Vamos a analizar qué tipo de idolatría es esto, pero haciendo un juego con el idioma español, la peor de todas. no era mal malo, era mal peor, ¿no? Baal peor, es la peor. Y se enfureció Dios con Israel. Presta atención que hasta ahora, con todas las cosas que habían pasado, no dice que Dios se enfureció. ¿No? Interesante, ¿no? Es como que Dios esperó. Y recién ahora dice que Dios se enfureció. Y también recalca, no dice con el pueblo, con el Am, dice con Israel. Es el nombre más elevado. También qué significa se enfureció, porque Dios no tiene sentimientos como el ser humano, ¿no? O sea, cuando dice normalmente Dios se enojó, es que pasa algo. ¿Pero qué pasó? Porque la Torah habla en el lenguaje humano. Y dijo Dios a Moshe, toma a los líderes del pueblo. Toma a los líderes del pueblo. Y cuélgalos. No se entiende nada. Que a los líderes del pueblo hay que colgar. Pero hay varias posibilidades, ¿eh? O que le está diciendo a los líderes que hay que colgar a ellos que están haciendo idolatría. O que está diciendo que a los mismos líderes, parece que están cayendo en esa idolatría, también hay que colgar. Hay dos posibilidades. Y cuélgales a ellos ante Dios. Porque cuando dice a ellos, Otam puede ser a ellos, a esos que atraparon y hay que castigarlos, o a ellos puede ser a ellos mismos, a los que estoy diciendo. ¿Entendés? Mm. Y cuélgales a ellos ante Dios, a la luz del día. Ante Dios a la luz del día, entiendo dice que es algo que se ve por todos lados. Y la ira de Dios se apartará de Israel. Antes había dicho que Dios se enojó. Y ahora dice que de esta manera, la ira de Hashem se va a apartar. Y dijo Moshe a los jueces de Israel, como que se está cumpliendo lo que Dios le dijo, ¿no? Hay que decirle a los líderes, ¿no? Y Moshe le dijo a los jueces, matad cada uno a las personas que se han apegado a Baal peor. ¡Wow! Moshe da la orden porque, ¿qué pasó acá, no? Matad cada una de las personas que se han apegado a Baal peor. O sea, acordate que el pecado más grande fue que se apegaron a Baal peor. Y acá dijo que era la pena capital porque había que colgarle. Acá dice que Moshe da la orden. Y aquí, como entre paréntesis, que un hombre de la casa de Israel se acercó a sus hermanos, fíjate que acá dice, de la casa de Israel.
utiliza también la palabra Israel. Se acercó a sus hermanos con una mujer midianita. Acá tenemos otra nación de repente en el problema, ¿no? Hasta ahora que entendimos que el problema era con mujeres de Moab. Pero Ah, ahora nos enteramos que hay una mujer midianita. Todavía no sabemos quién es esta mujer, lo va a decir al final. ¿A los ojos de quién se acerca con esta mujer? A los ojos de Moshe y a los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel. Otra vez marca, a los ojos de Moshe, la congregación de los ojos de Israel es como el Sanedrín, a los ojos del Sanedrín, del Tribunal de Justicia Supremo de Israel. Y pasa este hombre como que no le importa nada con esta mujer midianita. Y ellos estaban llorando a la puerta del tabernáculo. O sea que si están llorando, si pasó delante de ellos y ellos están en la puerta del tabernáculo, pasó delante del tabernáculo. O sea, pasó delante del Mishkan con la mujer midianita. ¿y quiénes lloraban? ¿La congregación de los hijos? Sí, sí, la congregación, o sea, el Sanedrín, los líderes, Ok. están llorando. O sea, entiendo que está pasando una tragedia, pero están llorando. Ahora no sé si es tiempo de llorar, ¿no? Y vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, el Cohen, me dice y vio. No me dice mucho qué vio, porque me dice y vio. Me dice que es hijo de Eleazar y hijo de Aarón a Cohen. ¿Para qué me dice, para qué me tiene que decir hijo de quién es y quién es el abuelo? Y se levantó de entre el medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, ¡pua! Fuerte esto, fue detrás del príncipe de Israel, para dejarme ver cómo dice aquí en hebreo. Acá no dice príncipe, acá lo traducimos, acá dice detrás del hombre, pero Ish es una persona importante. En Varón, verdad sabemos que es el príncipe porque viene después, pero acá digo, en la traducción no habría que ponerlo. Acá en la traducción tendría que ser, fue detrás de este hombre de Israel y les clavó la lanza a los dos. ¡Pah! Por el vientre. ¿Qué es esto? Suena muy estricto. Fue y lo mató. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y no sé, no hay juicio, sin juicio, sí, lo mata, que es Texas, ta. ¿Qué es esto? Pero mira lo que dice inmediatamente. Y cesó la peste sobre los hijos de Israel. ¿Qué peste? Nosotros no sabíamos que había una peste. Ahora nos enteramos que había una peste. Y que dice que este punto que hizo Pinjas logró que la peste termine. Y ahora nos enteramos cuántos murieron en la peste. Y fueron el total de muertos en aquella peste 24.000. Es el número más grande en toda la Torá de que de repente mueren tantos. O sea, no vimos que en un momento lado mueran tantas personas. Creo que el máximo había sido 14.700. Este es más, superó 24.000. Nos hace acordar los alumnos de Rabia Akiva, ¿no? Interesante el número. Pero 24.000. ¿Y en cuánto tiempo pasó esto? A lo mejor pasó en unas horas. O sea que fue una peste que arrasó. Entonces, no sé si fue en unas horas, a lo mejor en unos minutos, no sé. Entonces el Puede ser, Señor, ¿eh? puede ser en años, ¿no? Igual que antes. No creo que no, vas a ver, todavía no dije, pero para mí fue inmediato cuando dice, y Dios se enojó. Ya, eso es esto, la peste. O sea que fue inmediato. Y Dios dio la orden, y Moshe dio la orden, y vino Pinjas. O sea que no pasó mucho tiempo. Puede ser que pasó minutos, bueno, no sé, increíble. Entonces el Señor, Hashem, habló a Moshe diciendo, Pinjas, hijo de Eleazar, así comienza nuestra peralla, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. O sea, gracias a él, mi cólera, mi enojo, mi furor se aplacó. ¿Cuándo? Al celar mi causa delante de ellos, porque él celó por mí y no destruí a los hijos de Israel en mi celo. Fíjate que siempre marca la palabra Israel, Israel. Por lo tanto, dile, he aquí que le otorgo
mi pacto de paz. Le regala a Pinhas un Brit de Shalom. ¿Qué significa un pacto de paz? Y será para él y para sus descendientes después de él el pacto del sacerdocio para siempre. Otro pacto. No solamente pacto de paz, sino pacto de sacerdocio para siempre. Como que él va a ser el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, después de Eleazar. ¿Por cuánto? Y explica por qué. Que tuvo celo por su Dios, celó por Dios y expió por los hijos de Israel. Tenemos que analizar si lo que dice al final son dos cosas o una. Fíjate que dijo dos. Celó por Dios y expió por los hijos de Israel. La pregunta va a ser siempre analizar cuál fue la motivación de Pinhas en toda su accionar. Hay dos pesukim más que no los traje aquí, espera que los leo en hebreo. Acá, los leo de ti. Y el nombre del varón que fue muerto con la midianita era Simbrí, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Shimón. Un Nasí, uno de los príncipes de la tribu de Shimón. O sea, ahora nos enteramos que el que estaba pecando era una persona de las más importantes, de Shimón. Y el nombre de la mujer midianita, muerta, era Cosbi, hija de Tzur, príncipe de pueblos, padre de familia midian, o sea, un jefe de Midian, un líder o un rey, como una hija del rey, una princesa. O sea, era un príncipe con una princesa. Ahora, ¿qué hacía esta princesa prostituyéndose? ¿No? O sea, hay que entender las mujeres de Moab y hay que entender cómo entró Midian. Fíjate que al final termina la peralla sigue que Dios tiene que vengar a Israel contra los midianitas. Fíjate que Dios no le da el castigo a Moab, le da el castigo a Midian. También tenemos que analizar eso. ¿Por qué no? Bueno, vamos a empezar. Las preguntas de la peralla. 1. ¿Cómo se expresa el enojo de Dios en la práctica? Cuando dice Dios se enojó, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Por qué debían colgar a los jefes del pueblo? Para que cese la plaga, porque aparentemente dice, ¿no? Dijo, colgarás a los jefes. ¿Por qué colgar a los jefes? Para que cese la plaga. Tercera pregunta. ¿Qué relación hay entre colgar a los jefes y que se aplaque la ira de Dios? ¿Por qué? Sí, espera, no había una forma en la Torá de colgar, ¿eh? No existe matar colgando. Se le daba la pena de muerte y después como que los colgaban unos minutos para que el mundo se wow, mirá lo que hicieron. Y enseguida se los enterraba. Eso es lo que se hacía, ¿está bien? Pero cuando están colgados, la gente se enteró de lo que pasó, ¿no? Entonces, pero ¿qué tiene que colgar? ¿Por qué colgando a los jefes? Vamos a ver si se puede dar también otra explicación, a lo mejor al pasuk ese. Sigo. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué está la manera para que se dé este castigo? ¿Qué es lo que vio Pinhas para actuar de esta manera? Porque dice, y vio Pinhas, y no dice que vio. ¿Qué vio? ¿Acaso la Torá está a favor de este tipo de actos? Parece un acto muy estricto, muy, ¿cómo se dice? No estricto, Extremo, ¿no? fanático, ¿no? Parece un acto fanático, como que, ¿qué es esto? La Torá es misericordia, bondad, es amor. Suena raro. ¿Acaso la Torá está a favor de este tipo de actos? O sea, en Israel nunca, al contrario, no existe. Bueno, lo vemos hoy en día en el Islam, que hacen atrocidades, pero a Israel nada que ver, es un pueblo bondadoso y misericordioso. ¿Por qué el acto de Pinhas logra frenar la epidemia si al fin y al cabo no se hizo lo que Dios pidió? ¿Verdad, no? Dios había pedido que había que atrapar a todos esos, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué hizo Pinhas? Mató a este príncipe con la princesa. No pasó todo lo que tenía que pasar. Entonces, ¿por qué frenó la epidemia? ¿Por qué Dios había pedido que maten a todos los líderes para que cese el enojo de Dios si vemos que matando a solo uno, como hizo Pinhas, al finalmente alcanzó? Dos preguntas más. ¿Por qué la recompensa a Pinhas con el pacto de paz? ¿Y por qué la recompensa con el pacto de sacerdocio eterno? ¿Está bien? Eterno, dice. Y la última, ¿qué significa cada uno de estos pactos? ¿Por qué hace falta dos pactos? ¿Por qué no darle un pacto y listo? También el de sacerdocio eterno y también el pacto de paz. ¿Está bien hasta acá? Sí. Empezamos. Tenemos una tarea ardua. Vamos.
vamos a analizar también, por el tema de, voy a empezar primero los primeros pesukim. Raf, antes Y de se nada, asentó Israel en Shittim, Raf, voy al principio, un para segundo, un contestar segundo. más o menos lo que pasó acá, porque me voy a meter más, o sea, toda la clase va a ser basada más en qué hizo Pinhas, por qué lo hizo y cuál fue la motivación. ¿Qué Sobre los primeros significa, pesukim, qué significa ¿eh? Pinhas? Pinhas, ¿significa algo el Vos nombre? siempre me agarrás en las etimologías, ahí me matas. Lo siento, es que yo siempre... Shittim. Shittim puede venir de Shtut. Shtut es tontera. Ah, ok. Shittim. Como en la ciudad de la tontera, porque pecaron totalmente. Puede venir de ahí. Creo que el Midrash trae esa explicación de Shtut. De Ah, Shtut. Stuyot, Como ¿no? agarrar la Shin y la Tet. Vale, como ¿Está bien? Stuyot, ¿no? Sí, como Shtuyot. Eso. Y Muy Pinhas, bien. Raf, Bueno que vos lo preguntás porque haces que pensemos. Perfecto. y Pinhas, el, Pinhas. No tengo una explicación o sea, siempre es conocido el nombre de Pinhas desde ahora en adelante, pero no sé si viene de otra palabra. No se me ocurre. Bueno, después para analizar. ok, Muy bien. vale. ¿Qué habrá pasado al principio? Se asentó Israel en Shittim, o sea, acordate, al final de la peralla pasada, que después Moab se queda tranquilo que a Israel no lo va a atacar, porque Bilam le dijo que al fin y al cabo entre Israel y Moab no va a pasar nada, y más o menos en el final de los tiempos, pero puede ser miles y miles de años para que pase algo. Entonces Moab se quedó tranquilo. Israel también está bien. Israel por primera vez se asienta en un lugar después de 40 años en el desierto y que vienen después de ganar dos guerras gigantescas con un botín muy grande y por fin pueden estar estableciéndose en sus carpas, no viajando de un lado para el otro y hay una ciudad. En la ciudad van y es interesante, conocen gente, pero no guardaron la distancia necesaria. Y las mujeres de Moab esto de prostituirse lo tenían en la sangre. O sea, no es que ellos lo hacen de pecado, son así, es la cultura moabita. ¿Cómo sabemos que es la cultura moabita? Acordate cómo nacieron Amón y Moab, dos hijos de Lot. ¿Te acordás? Las hijas de Lot se acostaron con el padre. Sí, Y tienen a estos dos hijos. Y no se avergüenzan porque lo ponen el nombre. Por ejemplo, le pone Moab. ¿Qué tiene la Moab? Por hija de mi padre. Le está diciendo como, que ella estuvo con el papá. O sea, sí. por eso Moab no es que lo hace a propósito para hacer pecar al pueblo, sino es la cultura de ellos. Pero es la cultura de ellos y a Israel cae. Yo entiendo que pasaron varios meses en esto. Y comenzó el pueblo a prostituirse con las mujeres de Moab. Pero, Iban ahí, compraban algo, entraban en el local, el Midrash lo hace más. Dice que había mujeres ahí, decían si quieren entrar adentro, y hace todo una, no sé, medio feito. la historia. Pero se hace toda de lo que pasó ahí. Y como que de a poquito, y fueron cayendo. Y Raf, otra Sí, pregunta. Volvemos a la historia anterior. ¿Fue idea de Bilán esto? sí, sí, sí. Fue idea de Bilam totalmente, pero lo vamos a ver más adelante, lo va a decir Ah, literalmente. vale, Fue vale, idea vale. de Bilam. De Bilam. Y más y más, los más pecadores ahí, por eso vamos a ver que Bilam se va a vivir a Midian Ah, después. ok. O sea que hace, eso es lo que quiero marcar la diferencia. Moab no lo hacen para hacer pecar al pueblo de Israel, lo hacen porque son así, pero Midian no son así. La mujer, la hija del rey de Midian se prostituye a propósito. Hay que mandar a una hija a prostituirse en un pueblo que no es así, para hacer caer al pueblo de Israel. Eso sí que es gravísimo. ¿Está bien? Por eso después vamos a entender por qué Dios se quiere vengar de Midian y por qué Dios no castiga a Moab. Sí, sí, Moab pecó. Es que Moab, no, ellos estaban, ahí es normal, en Moab era normal. Ahora, ellos llamaron al pueblo a las ofrendas para sus dioses, o sea, que quieren estar con ella, me dice, bueno, pero acá se acostumbra que primero también hacemos corbanot a nuestros dioses. Obvio que el pueblo de Israel no está pensando en la idolatría. ¿En qué está pensando este pueblo? En las mujeres. ¿Por qué dice Elam, Elam, Elam? Porque es el populacho, no el más culto, el más sabio. Imagínate que Israel ya está acampando en un territorio muy grande, ¿está bien? Es un territorio grande, grande. Y esto debe ser hay tribus que están más cerca del territorio de Moab y hay tribus que están más lejos, Y bueno, y así empezaron a pasar. Entiendo que la tribu que más pecó fue la de Shimón. Entonces debe ser que era la tribu que estaba más cerca ahí. ¿Está bien? Bueno,
y el pueblo comió de ellos. Están comiendo de la comida que se da a los dioses. Hasta acá no hicieron idolatría. Y se arrodillaron a sus dioses. Ahí empezaron a hacer idolatría. ¿Entendiste? O sea, va de a poquito cada vez peor, cada vez peor. Pero la peor, la peor, la peor, y se apegó Israel a Baal peor. ¿Por qué digo que es la peor? Primero porque dice Israel. Entiendo que ya gente importante empieza a estar con esas mujeres. No solamente el populacho más ignorante, sino gente de renombre. Por eso Israel. A Baal peor me dice el nombre de la idolatría, que es una idolatría, ahora vamos a avisar, de lo peor que hay. ¿Y por qué digo que es lo más grave? Porque acá dice, y se enfureció Dios con Israel. Puede ser que fue el punto que colmó el vaso, pero también los líderes, que son los que tendrían que dar el ejemplo y tendrían que hacer que el pueblo no peque. ¿Y qué está pasando con el pueblo? Que no están viendo lo que está pasando acá. Debe ser que como que Moshe no se enteró totalmente de lo que estaba pasando, o que el pueblo, y hasta, obvio, cuando se entera enseguida participa, pero como que, y hay líderes que saben, no saben, esconden, no esconden, ellos mismos pecan, y bueno, y Dios se enfureció. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a leer del libro lo que vamos a leer, pero esto fue la introducción de lo que pasó aquí. Va al peor, esta idolatría. ¿Qué idolatría era? En la Gemara trata de una idolatría muy asquerosa. Dice como que el dios de la desnudez, como que la persona hacía sus necesidades delante del ídolo. ¿Entendés? Que es Ok. algo horripilante, es asqueroso. Y suena muy raro que una idolatría así tenga muchos adeptos, ¿no? Porque es una idolatría que te trae repulsión. O sea, puedes tener una idolatría de adeptos, pero es porque hay algo que te gusta. Si trae repulsión, no te gusta. Y si va al peor significa hacer tus necesidades delante de eso, del ídolo, es repugnante. Por eso me animo a dar otra interpretación, me Ok. animo a dar otra explicación a Baal peor. Yendo por el mismo lado del Midrash, pero más profundo. Me parece que eso quiso decir el Midrash. Cuando dice que tenía que ver con desnudarse delante del ídolo o hacer sus necesidades, no se refiere a ir al baño. Se refiere a otras necesidades, como Ah, el tema de sexo. ok. Esa me parece la mejor explicación. Y por eso atraía tanto, porque era una idolatría que tenía que ver con sexo, Ah, con como que el hombre y la mujer estaban delante de ese ídolo. Y además tiene más sentido con todo el texto que leímos, ¿no? Porque el texto sí, que decía, que se sí. empezaron a prostituir, Ah, y sí. después había que dar Sí. comandado a sus dioses, y después... Entonces, eso era la idolatría. Era una cuestión que tenía que ver con idolatría y sexo. Y va al peor, entonces hacer sus necesidades, eso es lo que significa. Como que se peor, poder, o como que se desnuda delante de eso, a eso se refiere. Y ahora me parece que entra perfecto en la explicación, Sí, sí. ¿no? Me parece mucho más que decir que hacían como que iban al baño delante del ídolo. Eso no tiene mucho. Esto tiene mucho más lógica. Ahora vamos. Bueno, vamos a analizar la característica de Pinjas. La cualidad de Canaút, que es la que la Torah, ¿cómo dice? Celó, ¿no? Celó por mí. Celo aparece 5 veces citada en el Tanaj. ¿No? No hay mucho, ¿no? 5 veces aparece citada en el Tanaj la característica de celar. Y la gran mayoría hace alusión a que es, o sea, no aparece en un contexto malo, siempre aparece en contextos buenos. O sea, de celar y que lo que está haciendo es algo correcto, en una buena cualidad, digna de imitar y digna de alabar. O sea, ya bajamos un puntito, acá Pinjas celó por Dios, no es un tema de, uy, qué extremista que es, o qué fanático, porque vamos a ver que en los lugares del Tanaj que utiliza esta palabra siempre es en el buen sentido, ¿está bien? En el sentido correcto. Dios mismo, ahora, no solamente con personas, Dios mismo fue descrito con esta cualidad, precisamente en el segundo de los 10 mandamientos. ¡Wow! Cuando habla, y justo es el mismo tema, habla acerca de la idolatría. Y ahí nos dice, no harán idolatría porque Dios es un Dios celoso, ¿te acordás? El Caná, Sí. es la misma palabrita. Pero no celoso porque, ¿por qué idolatras al otro y no a mí? Eso es una tontera porque Dios no necesita nada. Sino, Dios dice que hay que ir en el camino correcto y servir a Dios es la verdad absoluta.
no porque Dios necesite. Y hacer idolatría es una tontera. Entonces, Dios celoso es una forma de decir en el lenguaje humano que lo que estás haciendo es incorrecto y que Dios no permitirá que eso se dé. Pero si esta característica se aplica al nombre de Dios y ahora se aplica a Pinhás, está bien, porque Pinhás está yendo en el camino de Dios. En el profeta Nahum nos dice que el Eterno también es un Dios celoso. También en Yoshua, Sefer Yoshua, hace alusión a que Dios actúa de esta manera. O sea, lo encontramos en Sefer Nahum y en Yoshua. Existe un precepto que nos encomienda conducirnos de la misma manera en la que se conduce Dios. Es decir, imitarlo, ¿no? Tenemos una misma de que siempre hay que ir en los caminos de Dios. Obvio, hay que entender cada caso, pero hay una misma de ir en los caminos de Dios, imitar a Dios. Por lo tanto, aprendemos que la cualidad de Canaut, celar, Leshem Shamaim, por la causa divina, no estoy celando por cualquier cosa, por un interés propio, que es una tontera, no. Celar por la causa divina es algo bueno y digno de adquirir. Hasta ahora solamente vi la palabra Canaí, que es la palabra que utiliza la Torah para Pinhás, pero estoy diciendo que en todos los contextos en el Tanaj se utiliza en un buen contexto, o sea, como dándole el ok a que Pinhás está haciendo algo correcto. Analicemos la actitud de Pinhás. Vemos que se siente dolido por lo que sucede y como consecuencia de esto toma una medida extrema. ¿Está bien? Veamos atentamente los hechos ocurridos. ¿Está bien? Vamos a analizar por qué Pinhás tomó esta actitud. Punto 1. El pueblo de Israel comienza a prostituirse y asimilarse con las mujeres de Moab. ¿Sí? Lo vimos. Punto 2. El pueblo participa en los sacrificios paganos y también come de ellos, cada vez más grave. Punto 3. El pueblo se arrodilla ante los dioses de Moab, de lo peor de todo. Punto 4. Israel no dice ahora, ahí dice, se apega a la idolatría de Baal peor. Se apega, es más, ¿no? Es como que estás enamorado de eso. No es como, bueno, una cosa es bueno para permitirse a las mujeres, pero apegarse a la idolatría es como que ya la querés. Ese es el peor nivel. Es como que, como con amor. Pinhás vio todo esto. Vamos. Observemos del texto que hay un avance progresivo. Primero el pueblo, el populacho comienza a prostituirse con las mujeres paganas. Tal vez esto es motivado por la pasión y el deseo, o sea, por el mal instinto, por el Yetzer Hará. Luego nos dice que ya no es solo pasión carnal, sino que comienzan a participar de los ritos idólatras. Esto cada vez peor. Está bien, entiendo que empezó por eso, pero ¿qué significa? Avanzan un paso más dramático y ahora ellos mismos se prosternan ante la idolatría. O sea, le rinden pleitesía a la idolatría. Es cada vez peor. Y luego llega el punto más grave. Y es que no solo sirven a la idolatría en forma esporádica, sino que ahora se apegan. Apegan es como que ya es tuyo, lo querés, ¿no? Como decimos, apegarse lo utilizamos en los pesuquín cuando hablamos de Dios, ¿no? Y amarás a Dios y harás un misbot y te apegarás a él. Pero apegarse a Dios. Acá lo contrario, es apegarte a la idolatría. El punto que hace la situación más grave aún es que no solamente el populacho está actuando así, sino Israel, es decir, también las personas importantes y renombradas del pueblo. Recién después de todo esto se enciende la ira de Dios. O sea, vemos que en realidad Dios fue paciente y misericordioso con ellos. Solo al final, con la gota que colmó el vaso, fue que Dios decide tomar medidas contra el pueblo. Está bien, es interesante, ¿no? O sea, porque si vimos todas las cosas malas que hicieron y todavía Dios no dice, Dios se enojó, está claro que Dios les está dando oportunidad para que hagan Teshuvá, ¿no? Está esperando, ¿no? Como dice en el Pasuk, ¿no? Porque da buena vuelta a los hijos, a sus hijos, a sus descendientes. Como que Dios espera que hagas Teshuvá, pero no hace Teshuvá, y cada vez peor, bueno, ahí es así. Solo al final con la gota que colmó el vaso. Es de notar que dice que se encendió la ira de Dios contra Israel. No dice contra el pueblo, ¿no? Porque vimos que ¿quién pecó? El pueblo, después dijo Israel, y después dice se encendió la ira contra Israel. Interesante, también marca como los más importantes, o como la gente que más tendría que actuar como Israel. Por lo que nos relatará más adelante,
podemos observar que la ira de Dios, te contestemos, ¿qué exactamente se encendió la ira de Dios? Después dice, y paró la plaga. Le contestamos que la ira de Dios expresa la realidad inmediatamente. Es la plaga que sufre el pueblo de Israel y en la que mueren 24.000 personas. ¿Está bien? Contestada la pregunta, ¿qué significa se encendió la ira? Empezó la plaga. ¿Está bien? Y ahí todos se enteran. Empiezan a morir gente. Dios le dice a Moshe, ¿qué es lo que tiene que hacer para detener la plaga? Debe tomar a los líderes del pueblo que pecaron. Entiendo así, varias maneras de contestar el pasú. Porque fíjate cómo dice. Ahí lo. Y el Eterno dijo a Moshe, toma a los príncipes del pueblo y cuélgalos ante el Eterno. Espera, yo puedo leer, toma a los príncipes, como a los líderes del pueblo y cuélgalos. ¿A quién colgar? A los que están haciendo la idolatría de Baal-peor, no a los líderes. ¿Entendés? O puedo entender que sí, que los líderes del pueblo son los que estén pecando. Entonces a ellos hay que colgarlos. ¿Sabían que están las dos posibilidades? ¿Entendiste las dos posibilidades cómo leer el pasú? Sí, lo entiendo, pero no entiendo que no sean los líderes los que están pecando. O sea, No, digo que si lo lees en hebreo, es el problema en hebreo, mirá en hebreo. Vayame Adonai al Moshe, Kaj, Vayamos a leer de Moshe. Kajet kol Rasheam, toma a todas las cabezas del pueblo. Porque te entiendo, ¿a qué viene lo que yo digo? Porque es muy difícil que todas las cabezas del pueblo pecaron. Medio raro, ¿no? Entiendo que pecaron cabezas, porque el príncipe de Simón pecó, pero todas. Entonces mira cómo dice. Toma todas las cabezas del pueblo, Veoká, y cuélgalos, Otam. Entonces la pregunta es cómo entiendo Otam. Otam lo tenés a ellos. La pregunta, a ellos puede ser al sujeto que acabo de decir, ¿no? A las cabezas del pueblo. Pero también Otam puede ser, toma las cabezas del pueblo y cuélgales a ellos a los que están haciendo idolatría con el Baal-peor, no a ellos, a estos que dije ya recién. ¿Entendés que a ellos pueden ser dos? sí, sí, lo entiendo. O sea, ¿Entendés? buscándolo lo entiendo. Pero para buscar lo que están haciendo idolatría tendría que irme 4 frases anterior, ¿no? Está bien, pero está claro que Dios dijo que se enojó porque se apegaron al Baal-peor, ¿no? Ahora, fíjate lo que la orden de Moshe, y la orden de Moshe se ve así. Mirá la orden de Moshe. Y dijo Moshe a los jueces de Israel, matad cada uno a aquel de los vuestros que se han juntado a Baal-peor. ¿A Vale, quién dijo que hay que matar? ¿Ves? vale, Entonces yo entiendo que Moshe interpretó así lo que Dios le ordenó recién. ok. O sea, los que están apegados a Baal-peor, se los mata. Los que están apegados a Baal-peor. Pero no dijo a todas las cabezas, ¿ves? A menos que digamos que todas las cabezas están apegadas a Baal-peor. Pero medio raro, ¿no? Pero también está la posibilidad, ¿eh? No que todas. O sea, que muchísimos líderes sí están pecando. Eso puede pasar. Por eso dijo Israel, ¿no? Por eso fue diciendo la palabra Israel. Entonces, voy a leer de nuevo. Leo del libro. Dios le dice a Moshe qué es lo que tiene que hacer para detener la plaga. Debe tomar a los líderes del pueblo que pecaron, los que pecaron, y colgarlos a plena luz del día. Pues ellos son los elevados del pueblo y los que deberían haber dado el ejemplo. O sea, Dios quiere ser más drástico y más firme con los que más tienen que ser el ejemplo. De esta manera nos dice que se va a aplacar la ira de Dios contra Israel y de esta manera será un ejemplo para los demás. Y enseguida todos van a ver eso y enseguida van a parar y no van a pecar más, porque van a entender, ¿no? Esa es la idea. Moshe se dirige a los jueces y le dice que deben matar a todo aquel que se apegó a la idolatría. Fíjate que el peor pecado es apegarse a Baal-peor. ¿Está bien? Muy bien. Hay una explicación en la Gemara y en la Halajá que dicen que si una persona está haciendo idolatría, que si un yudí tiene relaciones con una persona idólatra a la luz del día, a la luz del mundo, y una persona lo ve, es tan grave, que enseguida podría darle la pena máxima, o sea, podría matarlo. Pero dice, mira lo que dice así, pero esta halajá es así, pero no se enseña. ¿Qué quiere decir que no se enseña? No se dice, porque es algo muy drástico. Pero el que lo sabe, y el que está enseñando y sabe que está pasando así a los ojos, y como que se fue y hay idolatría, se podría aplicar. Yo digo, no tenemos que llegar a este punto. No tengo que llegar a esto que acabo de decir para explicar lo que pasó acá.
¿Entendés? ¿Por qué? ¿Cómo explica lo que pasó acá? Ah, entonces si de verdad hay un yudí con una Sí, mujer no. con idolatría, así, teniendo relaciones a la luz del día, Ah, una persona que los vería podría aplicar la pena máxima. Entonces lo que hizo Pinjas es esto, ¿no? Porque es ah, lo que preguntamos, ¿por qué Pinjas se manda solo? Ahora yo digo, olvídate de esta aplicación que acabo de decir recién, ok, porque no voy a ir de acuerdo a eso, sino va a ser mucho más simple, lo que siempre me gusta a mí, entender las respuestas desde el mismo versículo. Y si leemos lentamente, se entiende. No es que Pinjas tomó la justicia en sus manos, ni que tengo que decir esta ley o no esta ley, que es así, y no tengo que ir acá. Al contrario, no tengo que decir nada de eso, sino mostrar que exactamente lo que pasó, vamos a ver. En medio de todo esto, en una actitud completamente provocadora y descarada, tal vez para desafiar la orden recién impartida por Moshe, porque la verdad, ¿qué está haciendo este príncipe de Silla? Acaba de decir Moshe la orden de qué es lo que hay que hacer, y mirá lo que hace este. Aparece delante de Moshe, delante de los jueces, eso es la congregación, el tribunal de justicia, y delante del tabernáculo, o sea, delante de Dios. ¿Quién? Uno de los príncipes de la tribu de Shimón, ves que son las cabezas, está pecando, de la mano de una princesa de Midian, es como diciendo, a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer, yo voy a estar con ella, voy a hacer lo que quiero. Y miren, a los ojos de todos, voy con ella. Obvio, entra en una tienda, ¿no? Pero, o sea, como va a seguir prostituyéndose y va a seguir haciendo idolatría y no le importa nada. Y desafiando a Moshe, desafiando al Sanedrín y desafiando a Shem. Es aquí cuando nos dice, y acá mirá cómo entra todo perfecto, que vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Qué vio? Pará, otra cosa me olvidé. Y estaban todos llorando, ¿no? ¿Te sí, acordás? Pasó sí. y están todos llorando. Entonces, ¿qué ve Pinjas? A la gente llorando, ok. Ve que nadie hace nada. Pero no solamente que nadie hace nada. No es que él de motus propio decida hacer algo. No. Él acaba de escuchar la orden que se acaba de dar. Moshe acaba de dar la orden, ¿no? Y ahí está el tribunal, que tiene que aplicar la orden. Y como que Pinjas mira y dice, ¿y qué pasa que nadie hace nada? No Ah, entiendo. Moshe acaba de decirnos lo que tenemos que hacer y nadie hace nada. ¿Entendiste? sí, Ahí va. Pinjas vio que nadie hace nada. ¿Para qué me dice que es hijo de Eleazar, hijo de Aarón? Para decirme, porque es hijo de hijo, es el nieto, es el más joven en ese grupo. ¿Y qué está esperando el más joven? Que los más ancianos, hagan algo. por respeto a los grandes jajamín, primero ellos empiezan y yo los sigo. Ah, ¿Entiendes? Pero Pinjas ve que nadie hace nada. Ahora mira cómo dice. Y se levantó de entre el medio de la congregación. ¿Él dónde está Pinjas también? En el Sanedrín. con Es ellos uno del llorando, Sanedrín. o sea, en medio de Y, los... claro, de los 70 del Sanedrín, que Moshe acaba de dar la orden que esos jueces tienen que hacer justicia. O sea, que tenían que ir todos, o ellos, obvio puede Ay, ser, hay jueces y hay policías. Vamos, atrapamos a la gente que está haciendo y le damos el veredicto. Pero nadie hace nada. Todos lo único que hacen es llorar. No es tiempo de llorar. Hay una plaga que está arrasando con el pueblo de Israel, está muriendo un montón de gente. No es tiempo de llorar. Vas a seguir llorando, van a morir miles más, van a morir 100.000. ¿Qué estás llorando? Entonces, se levanta de entre el medio de la congregación, toma una lanza en su mano, fue detrás del príncipe de Israel, les clavó la lanza a los dos por el vientre y cesó la peste sobre los hijos de Israel. Analicemos palabra por palabra. Moshe ya había encomendado qué es lo que se debía hacer. En el interín aparece este hombre con la mujer midianita en actitud desafiante y descarada y nadie hace nada. Entonces Pinjas, que era el nieto de Aarón, es decir, de los más jóvenes, vio, ¿y qué es lo que vio? Vio que nadie hacía nada. Por ser que él era el de los más jóvenes en la congregación, él no se atrevió a hacer nada, estaba esperando que el resto de los jueces o de los líderes hicieran algo. Cuando vio que nadie actúa, es entonces que se levanta de entre la congregación, el Sanedrín, es decir, que él era parte de los jueces a quien Moshe les había encomendado matar a los líderes que se apegaron a la idolatría. En otras palabras, hasta ahora, entonces Moshe, ¿Pinjas hizo algo de motus propio? ¿Por sí mismo?
No, hizo exacto la orden que acaba de dar el comandante jefe, Moshe Rabenu, que Moshe acaba de decir de Dios. O sea, Pinhas está haciendo exacto lo que Dios dijo que había que hacer, que nadie hace nada. ¿Entendiste hasta acá? Pero bueno, Raf, si nos ponemos quisquillosos, no lo Sí. colgó. Pará. Ahora vamos a ver, tenemos que ir un poquito más. ¿Por qué con este acto de Pinhas se aplaca la ira de Dios? Porque no se dio todas las cosas que Dios pidió. ¿Bien? Pero eso sería como descuento, o sea, se dio parte de todo lo que Dios dijo. Pero tengo que entender por qué dándose parte ya alcanzó. ¿Está bien? Eso tengo que contestar. Ok. Bueno, ahora primero analizar si este acto es un acto, si hubiese sido un acto fanático, así, extremista, como que, ¿para qué hay tantas palabras en el versículo? Presta atención. Tomó la lanza, va en pos de la pareja. En hebreo es más lindo, porque en hebreo ves todas las palabritas, fíjate. A ver, en hebreo. Subime un poquito. Sí, está bien ahí. No, un poquito más, desde que toma la lanza. Primer verbo es y vio Pinjas. ¿Está bien? Segundo verbo, Vayakom, se levantó de la congregación. Tercer verbo, Vaikaj, tomó la lanza. Cuarto verbo, Vayabó, y fue detrás del hombre israelí. Quinto verbo, Vaikod, se lo clavó. ¿Está bien? Y después, sexto verbo, Bateazar, cesó la maguefa. ¿Por qué hay tantos verbos? Porque me viene describiendo que no es un acto así, sino bien en frío, claramente haciendo lo que hay que hacer. 1, 2, 3, pero bien claro. ¿Entendés? O sea, haciendo exacto. Van por de la pareja y los mata. En el preciso momento en que estos dos, ¿y qué estaban haciendo estos dos? Estaban juntos, por eso va al estómago, se estaban abrazando dentro de la tienda de precios, o sea, estaban haciendo la acción. Vemos que la actitud de Pinhas no fue un acto impulsivo, producto del sentimentalismo y fanatismo, sino que fue un acto bien pensado, completamente lógico. No solamente eso, sino que él fue el único que hizo lo que Moshe, en nombre de Dios, ordenó hacer. Este es el punto más importante de este suceso, ser fiel a lo que Dios ordenó hacer. La verdad, Pinhas hizo exactamente. Espera, lo de, según el Midrash, lo de colgar no colgar, dice que después como que con la lanza, Se quedaron pero colgados, eso ¿no? está el Midrash. Como que lo muestra a todos y todos ven, ¡guau! Como que el tema de colgarlo era que todos vean, ¿está bien? Bueno, no obstante, bueno, entonces que Pinhas no se mandó solo, Pinhas hizo exacto lo que Dios dijo. O sea, Pinhas cumplió la orden de Dios. No obstante, no obstante, no se trata solo de obedecer órdenes, de cumplir estrictamente las órdenes, sino que de esta actitud de Pinhas vemos varias actitudes de valentía acá. Uno, o sea, la pregunta ahora es por qué Dios hizo descuento, ¿no? O sea, descuento. ¿Por qué la plaga se aplacó sin que se haga todo lo que Dios había ordenado? Pero bueno, es verdad que no se hizo todo. Pero Pinhas tuvo que hacer un acto muy heroico. Acá voy a ver. El acto heroico de Pinhas. Tiene la valentía de realizar un acto tan dramático solo, aún sin contar con el apoyo del tribunal que está inoperante. Eso es más mérito de Pinhas. Esto lo hace no solo ante un individuo común del pueblo, sino que nada más y nada menos que contra un príncipe de una tribu. O sea, anda a desafiar, a matar a un príncipe de una tribu. Ahora toda la tribu se te viene encima y te quiere matar, y te quiere linchar a ti. Está entrando en peligro de vida total Pinhas, pero Pinhas no tiene miedo de entrar en peligro de vida. Hace lo que Dios dijo y se arriesga igual. Es un acto muy heroico. Se expuso a que toda la tribu quisiera lincharlo para vengar a su príncipe. Punto 3. No solo mató a un príncipe de Israel, sino que también tuvo el valor de matar a una princesa de otra nación, arriesgándose, que seguramente muy lógico, a que el rey de Midian ahora lo quiera venir a matar. El rey de Midian se entera que le mataron a la hija. ¿Quién fue? ¿Quién es? Primero entro en Israel y agarro a esa persona y lo mato. Es el rey. Entonces, se jugó totalmente, Pinhas. Por la vida, ¿no? Esta actitud la lleva a cabo, punto 4, delante de todos. ¿Está bien? ¿Está bien? Es más, más heroico. Enseguida, después de este acto, vemos la recompensa clara de Dios. Primero, la plaga se detiene. Inmediato, la plaga se detuvo. Es verdad que no tuvo que, de nuevo, por cuanto que hubo muchas cosas más que hizo Pinhas,
eso hizo el descuento en todo lo que Dios había pedido. ¿Entendés? Porque fue más, de más. Pero es verdad, en uno, no en todos los, pero en uno fue tanto lo que él hizo que valió para que Dios detenga la plaga. Y esto ocurre gracias al coraje y bravura de Pinjas. No solo que hace lo que Dios encomendó hacer, que el tribunal mate a los que se apegaron a la idolatría. En otra palabra, a este príncipe de Shimón era uno de los que se apegó a la idolatría y había que darle la pena capital. ¿Está bien? Entonces, por eso, lo que acaba de hacer Pinjas es exacto lo que Dios ordenó y Moshe ordenó. Sino que al hacer lo que hace, de la manera en que lo hace y contra quienes lo hace, es lo que le otorga un nivel mucho más elevado a esta actitud, que alcanza entonces para detener la plaga. En definitiva, él hizo la voluntad de Dios y Dios, que es el que conoce los pensamientos e intenciones de la persona, porque Dios sabe el pensamiento y la intención de Pinjas, es el que atestigua, porque Dios atestigua cuando dice, él celó por mí y él hizo perdonar al pueblo de Israel. Dios atestigua que la actitud de Pinjas salvó al pueblo de Israel. Es por eso, ahora vamos a analizar, ¿por qué dos pactos? ¿Por qué dos recompensas? A ver, ¿qué hizo Pinjas en su acción? Por un lado, celó por Dios, ¿no? Está claro, porque no se puede ser que el pueblo de Israel caiga en la idolatría, eso es el peor pecado. Pero por otro lado, ¿qué hizo? Por otro lado, salvó a Israel. O sea, la motivación no es solamente Dios, también es el pueblo de Israel, que está muriendo. Gracias a lo que él hizo, se salva a Israel. O sea, Pinjas ama a Dios y Pinjas ama a Hashem. Al pueblo, porque a Dios y a Exacto. Hashem es el mismo. Entonces hay dos pactos. ¿Qué te parecen los dos? Una es el pacto de sacerdocio. Eso es por qué, por amor a Dios, ¿no? ¿Quién sería el más Cohen Gadol? Sacerdocio en el sentido de que te dedicás a la parte más religiosa. Entonces estábamos diciendo que Pinjas hizo un acto tan heroico y Dios lo quiere recompensar en doble forma. Le puede regalar el pacto de sacerdocio y el pacto de paz. Sí. Yo digo, él se jugó por dos cosas. Él se juega por amor a Dios y se juega por amor al pueblo de Israel. Entonces yo digo, tiene lógica. El pacto de sacerdocio es la recompensa por amor a Dios. Y el pacto de paz, porque paz representa armonía, a pueblo, es la recompensa por el amor que tenés al pueblo de Israel. O sea, te llevas una recompensa, como te llevas recompensa espiritual y recompensa terrenal. Vamos a decirlo así. Recompensa terrenal, sociedad, una buena sociedad, nos amamos todos, nos queremos, pacto de shalom. Y recompensa espiritual, porque vos entendés que Dios es lo máximo. Entonces, ¿quién mejor? Ese es el Cohen Gadol, el más apegado a Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Aunque yo estaría casi de acuerdo en lo opuesto, que el sacerdocio es por celar por el pueblo. Ya sé, no obvio que el sacerdote es como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Sí, en ese Y el sentido, tenés shalom razón. casi es Sí, más de Dios, ¿no? pero ¿a quién es? Pero normal. Ah, ¿qué dijiste? ¿Que tiene que ver con Dios? ¿O con El Israel? No shalom, entendí. el shalom, porque el shalom, la palabra es ¿Ya no como, tiene que ver con Dios? creo que sí, como más pleno, ¿no? Está Más bien. Bueno, tranquilidad, pará. más Vamos a espiritual. ver lo que decimos y después compartimos las dos y vemos qué. ¿Está Venga, bien? ¿Está bien? dale. Vamos. Con respecto a su actitud hacia Dios, le concede el pacto que implica el sacerdocio eterno. Pues el sacerdote es alguien que debe tener constantemente a Dios en su mente. Y Pinjas demostró que tiene a Dios presente siempre. Si bien Pinjas ya era sacerdote y por ende sus descendientes también lo serán eternamente, el pacto se refiere a que no solo será un sacerdote, sino que él va a ser el sumo sacerdote. Voy a decir, pará, si él era Cohen, seguro va a ser Cohen. Entonces, ¿qué decía? La recompensa de Cohen, él es Cohen. No, él va a ser el Cohen Gadol. O sea, que Siempre, sí. cada Cohen puede tener muchos hijos y cualquiera de sus hijos puede ser el Cohen Gadol. ¿Entendés? Segundo, lo serán eternamente. Sino que él va a ser el sumo sacerdote. Y este cargo será ocupado también por sus descendientes. O sea, Con que respecto a su el actitud, Cohen Gadol ahora con siempre es, el Cohen Gadol ¿eh? siempre es de Pinjas. Sí, todos los Cohen Gadol vinieron de Pinjas. Todos los Grandioso, de... ¿no? Sí, ok, vale. Grandioso. Pero ¿entendés a qué me refiero a sacerdocio? El Cohen Gadol, como es el sumo sacerdote, siempre tenés que tener que no tenga ningún pensamiento malo en su mente y que sea solamente orientado a Dios, que tenga la captación de Dios verdadera. Entonces,
Eso digo el sacerdocio, entonces eso es celar por Dios, eso es Dios, eso, conexión con Dios. Ahora, con respecto a su actitud hacia el pueblo, porque gracias a él se salvó el pueblo, él le otorgó el pacto de paz. Esto es un acto que refleja cuál fue el pensamiento interno de Pinjas. Lo que hizo también fue para proteger. No lo hizo porque ama a Dios y no le importa a la gente. Al contrario, ama a la gente y por eso lo hizo. Lo que hizo fue también para proteger al pueblo, para detener la peste y que dejen de morir. Es por eso que Dios también lo va a proteger a él. No olvidemos que al haber matado a un príncipe de una tribu, queda expuesto a que los miembros de la tribu quieran vengar la muerte de su príncipe. Y al matar a la hija del rey de Midian, queda expuesto a que el rey de Midian lo quiera matar. Entonces, ¿qué es darte el shalom? Te aseguro que te protejo, que no te va a pasar nada mal. Ah, Un brit shalom. Genial. En resumen, Pinjas actúa pragmáticamente. No es una persona cualquiera, es un juez. Observa la situación, tiene bien clara la voluntad de Dios y actúa con valentía. Cela por Dios y también por el pueblo. Por eso, presta atención que el pasuk en hebreo también lo remarcó, fíjate cómo lo dijo, cuando Dios le da la recompensa. A ver, quiero mostrarte. Fíjate en la mirá, Eshiv Hamati me al Bene Israel, mi enojo sobre Israel. De Canoet Kinati Betoham, cuando se lo por mí, Velo Gilite Bene Israel Bekinati. Acá es no destruir a Israel, o sea, gracias a él cesó la plaga. Seguía el paso que viene después. La Genemor Ineni Notelo et Beriti Shalom, Beaitalo Ulsaro Ajarab Brit Keunatolam, Tajat, acá va. Tajat, por cuanto que celó por Dios, y expió por Israel. ¿Ves que hay dos cosas? Celó por Dios y expió por Israel. Hay dos cosas, hay Brit, por eso, pacto de sacerdocio y pacto de Shalom. ¿Se entendió? Me parece lo más lindo que a mí me gusta con los Pesukim, primero que si leemos detenidamente los Pesukim, ahí estaba la respuesta. Eso es lo más que a mí me dice, wow, hay que leer detenidamente. Sí, hay que leer más Eso me despacio. parece extraordinario. No tuvimos que ir a qué pasó, es un acto fanático, está Interpretación loco de, este, sí, ¿qué hizo? O sí, sea, o como que hizo algo extremista, pero Dios le dio el ok. No, era leer los Pesukim y entender que hizo lo que había que hacer, y punto. eh, Después, también entender la motivación de él, que fue perfecta. ¿Se entendió? me gustó. Buenísimo. Eh, Bueno, a ver, ¿qué querías acotar? Pregunta, celo. Si tuviésemos Sí, que poner otra palabra para celo en español, ¿qué pondríamos? Un claro, sinónimo. Porque celo suena medio raro, porque celo sí, suena... la palabra celo suena como celoso. Eso es. Es como actuar como por amor, por amor a ese, sea Dios o sea el pueblo, no podés ver que la gente lo desprecie. O sea, la gente está despreciando un valor muy importante y vos amás ese valor. Entonces tenés que actuar. No podés decir no pasó nada. No, ¿entendés? Eso es celar. Darle la importancia que se merece a las cosas que son muy importantes, ¿no? Exactamente. Es que no exista la idolatría y que el pueblo de Israel esté bien y le pase cosas malas. Él ama eso y no puede ver que a nadie le importe o que nadie haga nada. Eso es No, una injusticia muy grande. Es cuando tenés Pinhas se puede decir que tuvo como Ruach Elohim, cuando tenés un espíritu de esto es lo correcto y hay que hacerlo, pero era exacto lo que Dios pidió, ¿entendés? O sea, entendió bien claro lo que se debía hacer, nada más que nadie lo hacía. Entiendo que o que todos tenían miedo, o que no querían enfrentarse a los líderes, o que no sé, ¿no? Porque están todos llorando, eso es o que están llorando porque ven que la gente está muriendo, no sé, pero no era momento de actuar, no era momento de llorar. y Raf lo ha dicho, pero me gustaría que lo volviese a repetir. ¿Por qué el acto de Pinjas frena la epidemia si no se hizo lo que pidió? Yo entendí así, que al ser que el acto de Pinhas fue mucho más no fue exacto lo que Dios pidió, pero tuvo cosas grandiosas de valor, de arriesgarse la vida, de estando solo haciéndolo, de pelearle a un príncipe y a una princesa. Eso que él hizo como demás
hace como descuento en lo que Dios pidió. O sea, Dios pidió esto y esto. Y hay uno que Que lo hace dice. todavía más. Es verdad, no en todo, pero en uno y todavía arriesgándose. Mm, Entonces, ese valor de él, como Dios lo ve como algo grandioso para espiar por el pueblo de Israel. Vale, Como una acción grandiosa de un tzadik, ¿no? perfecto. ¿Se entendió? Se entendió perfecto, Rafa. Se entendió perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, Tzom Yael, porque estamos en el Ok. ayuno, son ayuno fácil. En vez de, hay que dicen Tzom Kal, ayuno fácil. Digo, el objetivo no es que sea fácil, que sea beneficioso. Entonces, o sea, que hagamos teshuva y que ya se construya el templo. Tzom Yael, un ayuno beneficioso y Venga, seguimos la semana que viene. Sata Shen, Rafa. Un abrazo grande. Nos vemos entonces.